Saludo a todos mis hermanos con paz. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por estar en la casa de Dios. Qué hermoso, dice la palabra de Dios, qué hermoso es habitar todos juntos en armonía en la casa de Dios. ¿En qué otro lugar podemos estar mejor nuestras vidas que poder estar compartiendo, alabando, reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, poder manifestarle nuestro amor, ¿no es cierto? Poder decirle, Señor, ¿cuánto te amamos? Sabemos que Él nos amó primero y manifestó su amor. Y no solo que nos amó, sino que nos rescató y nos sigue amando y sigue manifestando su amor cada día y sigue teniendo misericordia de nosotros y sigue dando oportunidades y sigue estando siempre ahí al alcance nuestro, ¿sí? Y sigue acompañándonos cada día. Qué hermoso es tener ese Dios tan grande, todopoderoso, ¿sí? En esta mañana quería hablar acerca de nuestra fe en Dios, ¿sí? El tema de hoy es nuestra fe en Dios. La palabra de Dios dice que somos salvos por fe, dice que el justo por la fe vivirá y que estamos en un camino de fe y debemos andar por fe, ¿no? Pero, ¿qué pasa con nuestra fe cuando clamamos a Dios, oramos específicamente por algo y la respuesta no llega, ¿no? ¿Cómo hacemos para creer, ¿no? ¿Cómo hacemos para creer de tal manera que las cosas sucedan en nuestra vida espiritual? Yo no sé si a usted le pasó o le pasa, pero a mí me ha pasado y me pasa en algunas áreas o algunas peticiones específicas que yo clamo a Dios y Dios todavía no me da la respuesta. Yo clamo a Dios y Dios todavía no contesta, aún no contesta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hacemos para creer de tal manera, ¿no? En tanto que las cosas puedan suceder? Y quiero compartir con ustedes en la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Gloria a Dios. Es palabra de Dios. ¿Sí? Y les decía, pero ¿qué pasa cuando oramos y parece como que el cielo es de hierro y la oración no llega o la respuesta no nos alcanza, ¿no? Y sería bueno preguntarnos en esta mañana, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Sería bueno que como hijos de Dios pudiéramos tener bien en claro qué es creer, ¿no? Y creer es saber que no hay cosas buenas, sino que hay un futuro mejor. Creer es saber que Dios siempre anhela cosas buenas para nuestras vidas. Creer es saber que estamos transitando por un desierto en donde vamos a pasar dificultades, vamos a pasar momentos difíciles, momentos hermosos, vamos a pasar cosas buenas, pero Dios siempre anhela cosas mejores para nosotros. Dios siempre quiere cosas mejores para tu vida. Dios siempre quiere cosas mejores para tu familia. Dios siempre anhela y tiene planes y propósitos mejores para tu hogar, para tu trabajo, para tu ser. Dios siempre anhela lo mejor para nosotros. Mire, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Dios con mano poderosa los saca de esclavitud de la misma manera que un día nos sacó de esclavitud a nosotros. Y después los lleva por el desierto. Y en el desierto les da el maná. Y en el desierto les da codornices. Y en el desierto les hace beber de la roca. Dios les daba cosas buenas, pero aún les esperaba y les aguardaba al pueblo de Israel cosas mejores en Canaán. Aún esperaban cosas mejores en Canaán, la tierra en la cual dice la palabra de Dios que fluye leche y miel. Ellos tenían cosas buenas, tenían alimento, tenían la bebida, pero dentro de los planes de Dios y los propósitos de Dios, Él todavía aguardaba cosas mejores para ellos. De la misma manera para nosotros, somos hijos de Dios. No tenemos que olvidarnos que somos sus hijos. Nuestra identidad es la de ser hijos de Dios. Y Él nos da cosas buenas, pero tiene planes y propósitos aún mejores para cada uno de nosotros.
Dice que Él ha preparado y ya tiene preparadas moradas celestiales. Mire si no tenemos cosas mejores, ¿sí? Somos peregrinos por esta tierra. En esta tierra estamos de paso, pero nos aguardan cosas mejores en los cielos. Nos aguarda una eternidad con nuestro Dios. Mire si no vale la pena creer en este Dios todopoderoso, en el Dios que tiene preparado para tu vida cosas mejores. Mire si no vale la pena pasar el desierto. Mire si no vale la pena enfrentar las pruebas, sabiendo que nuestro Dios tiene cosas mejores preparadas para nosotros. Eso nos debe animar, eso nos debe alentar, eso nos debe hacer que levantemos la vista y miremos hacia el galardón, que levantemos la vista y miremos hacia esas moradas que Él tiene preparadas para nosotros. Y cuando levantamos la vista y miramos la morada en la cual vamos a habitar y vivir eternamente con nuestro Dios, toda prueba, toda dificultad que estamos transitando momentáneamente sobre esta tierra, no será nada. No será nada, porque lo mejor está por venir. Eso es fe. Esa es una actitud de fe. Eso es creer en el Señor. Saben que estoy pasando cosas buenas, pero que lo mejor está por venir a mi vida. Y que lo mejor Él lo tiene planeado y planificado desde antes de la fundación del mundo. No es un Dios improvisado. No es un Dios que no sabe qué es lo que va a hacer con su pueblo en el futuro. Él ya lo tiene planificado, lo tiene planeado. Solo falta el momento. Lo mejor está por venir con este Dios todopoderoso. Creer es que Él abra las puertas en nuestros caminos. Eso es creer. Saber que nuestro Dios va por delante nuestro, preparando el camino. Va por delante nuestro, abriendo las puertas. Él es el que abre y cierra las puertas. Él es el que se encarga de nuestro futuro. Si nosotros creemos, Él va a abrir la puerta. No tenemos que pensar en función de que, no sé, quizá por ahí esto se me va a dar o no se me va a dar. No, creemos que Él es el que va a abrir las puertas de cada una de nuestras necesidades. Creemos que Él es el que va adelante y abre esa puerta. Creemos que Él es el que va adelante y nos da la oportunidad. Creemos que Él es el que va adelante y pone a las personas correctas en el momento correcto y en el lugar correcto para que esa puerta se abra, para que esa respuesta llegue y para que esa bendición nos alcance. Eso es creer. Creer que Él nos da cosas mejores. Creer que Él va por delante y abre las puertas. Creer es confiar también. Creer es confiar en que todo lo que me supera lo pongo en las manos de Dios. Todo lo que te supera, cualquiera sea el área de tu vida, lo tenemos que poner en las manos de Dios. Eso es creer. ¿Qué es creer? La palabra de Dios dice que la fe es la convicción, ¿sí?, que tenemos. Pero también creer es que cuando algo me supera, yo tengo que ponerlo en las manos de Dios. Cuando algo me supera, y el ejemplo lo tenemos en la cruz del Calvario. El ejemplo es Jesucristo. El pecado entró a la tierra y el hombre estaba imposibilitado de solucionar ese problema. El hombre estaba total y completa y absolutamente superado por esa situación. Y Dios se ocupó de resolver el problema. Dios se ocupó de resolver esa situación. Dios envió a su Hijo. Él se humilló y vino a esta tierra. Y ocupó nuestro lugar. Y pagó la culpa, pagó el precio por nosotros. Al hombre que estaba imposibilitado de resolver el problema, que estaba completamente superado, Dios se ocupa cuando las cosas nos superan. No nos tenemos que desesperar. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que vivir cada día. Van a surgir cosas que nos superan. Van a surgir personas muchas veces que te superan. A veces en tu trabajo, un vecino. Tenés que relacionarte con gente que te supera. Te supera en el sentido de que te deja al borde de sacarte la paciencia. Pongamos en las manos de Dios la situación que sea, la situación que nos esté superando. Las ponemos en las manos de Dios. Y Dios es el que se encarga. Dios es el que hace la obra. Dios es el que mueve su mano de poder. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. Pero sí tenemos que tener bien en claro que Él lo va a hacer. Sí tenemos que tener bien en claro que Él lo va a hacer, porque eso es creer en un Dios todopoderoso. Y decía la palabra, si puedes creer, ¿sí?
Creer es saber que la solución y la salida a todos nuestros problemas siempre es el Señor. Siempre es el Señor. ¿Sí? No tenemos que andar buscando soluciones mágicas, no tenemos que andar buscando recetas mágicas, no tenemos que andar buscando estrategias mágicas. Es el Señor el que nos da la salida, es el Señor el que nos da la respuesta. Es a los pies de Cristo que encontramos la solución. Es en su presencia que Él, cuando nosotros entregamos nuestra situación en sus manos, Él nos da la salida, Él nos da la respuesta. A veces confiamos en las personas, a veces confiamos en nuestras capacidades, a veces confiamos en distintas cosas, pero nuestro Dios Todopoderoso quiere que podamos tener toda nuestra confianza puesta en Él, porque la respuesta, la solución y la salida va a venir de Él. ¿Sí? Eso es creer en nuestro Dios. Si puedes creer, dice, al que cree todo le es posible. ¿Sí? Y creer también es ponerme de acuerdo con lo que Dios dice. Creer es ponerme de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Creer es ponerme de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué es lo que Dios dice en su palabra? Dice que seremos más que vencedores. Lo dice Él en su palabra. Seremos más que vencedores y que andaremos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Eso lo dice Él en su palabra y tenemos que creerle. Si nosotros le creemos a Dios, si nosotros creemos en lo que Dios dice en su palabra, entonces viviremos lo que su palabra nos dice y en sus promesas nos dice para nuestras vidas. Creer es creerle a Dios, creer en sus promesas, creer en lo que Él nos dice en su palabra. ¿Sí? Cuando nosotros nos aferramos a esas promesas, cuando nosotros vivimos de acuerdo a esas promesas, entonces la victoria es real en nuestra vida. Viviremos de victoria en victoria, por fe. Se trata de fe, se trata de creer, se trata de poder llegarnos a Él y poder creerle a su palabra y creerle a nuestro Dios. Pero también creer es, hermanos, no darnos por vencido. No darse por vencido también es creer en Dios. No bajar los brazos es creer en Dios. Uno podrá decir, sí, hermano, usted no sabe hace cuánto tiempo yo que estoy orando específicamente por este tema. No importa, no te des por vencido. Sigue orando. No te des por vencido. Sigue clamando. No te des por vencido. Sigue pidiendo. Esa es la palabra de Dios, que un rey de Israel estaba en problema y vino un profeta de Dios y le dijo, lanza una flecha muy lejos. Y él lanzó la flecha. Y después el profeta de Dios, Israel estaba en batalla, ¿no? Y después el profeta de Dios le dijo, golpea 3 veces, golpea con el arco sobre la tierra. Y el rey golpeó 3 veces, ¿no? Entonces el profeta le dijo, por cuanto has golpeado 3 veces, vencerás a tu enemigo solamente 3 veces. Si hubieses seguido golpeando, la victoria total sobre el enemigo la hubieses alcanzado. Hermanos, eso nos tiene que dejar una enseñanza espiritual. No dejemos de golpear. No dejemos de golpear, sigamos golpeando con el arco en la tierra, sigamos clamando, sigamos pidiendo, sigamos orando, no nos demos por vencidos. La respuesta todavía no llegó, pero creemos en un Dios todopoderoso. Creemos en un Dios todopoderoso. No hay nada imposible para este Dios, no hay nada imposible. Nosotros tenemos que seguir golpeando, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir pidiendo hasta que nuestros ojos vean la bendición de Dios, hasta que nuestros ojos vean la respuesta de Dios. Esa es la actitud que como hijos de Dios tenemos que tener, ¿sí? A veces oramos y parece que la situación se pone peor todavía, parece que la respuesta no viene, ¿sí? No sé si le pasa a usted, a mí a veces me pasa. Yo oro por mis hijos y la situación se pone peor, parece como que los veía más alejados, pero yo sigo orando, yo no me voy a dar por vencido. Voy a seguir clamando, voy a seguir golpeando hasta que vea a mis hijos en la casa de Dios. Hasta que vea a mis hijos alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. En el Rey de Reyes. En el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que todo lo puede.
Y claro que hay un enemigo que va a querer desalentarte. Y claro que hay un enemigo que va a querer apagar tu fe. Va a querer apagar tu fe cada día. Y va a salir y se va a presentar cada mañana y va a querer combatir tu fe. Porque él sabe que un hijo de Dios, que manifiesta fe, que vive por fe y que confía plenamente en un Dios, en todo momento y en toda circunstancia, para él es alguien poderoso. Te convertís en alguien muy poderoso cuando comenzás a vivir por fe, cuando comenzás a marchar por fe, cuando comenzás a manifestar fe. El enemigo lo sabe. Entonces, él quiere desalentarte. Pero aún así y todo, no nos vamos a desalentar, sino que vamos a seguir golpeando, vamos a seguir insistiendo y no nos vamos a dar por vencidos, ¿sí? Porque sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién creemos, ¿sí? Creer es saber que aunque todos fallen, aunque todos nos fallen, aún aquellas personas en las cuales teníamos puesta mucha confianza, nos falle, Dios nunca nos va a fallar. Eso también es creer. Creer es saber que Dios nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Dios dice que no es hombre, ni hijo de hombre. No es hombre para prometer y no cumplir. Los hombres prometen y no cumplen. Los hombres pueden fallarte, los hombres pueden decirte algo y después la situación es otra. Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca nos va a fallar. Esa es la fe que tiene que alimentarnos. Esa es la fe que tiene que haber en nuestras vidas. Cada mañana tenemos que levantarnos sabiendo que Él nos va a contestar, que Él no nos va a fallar y que nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir clamando, vamos a seguir pidiendo a este Dios y vamos a seguir creyendo en este Dios todopoderoso, ¿sí? Pero creer también es obedecer lo que Dios nos aconseja, ¿sí? Creer también es obedecer. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos amonesta en amor y en misericordia, como nos habla Dios, tenemos que obedecer, ¿sí? Creer es vivir una vida de obediencia. Cuando obedecemos al Señor, cuando hacemos su voluntad, ¿sí? Estamos manifestando fe, estamos creyendo en el Dios Todopoderoso. Y creer también es recibir fuerzas sobrenaturales. Eso también es creer en Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, estamos en circunstancias que por ahí humanamente no las podemos soportar, vamos a los pies de Dios y Él envía fuerzas sobrenaturales sobre nuestras vidas, ¿sí? Bástate mi gracia, dice la palabra de Dios, porque su poder sobrenatural se manifiesta en nuestras debilidades. Cuando tenemos debilidades, cuando creemos que no podemos, es hermoso ir a los pies del Señor y decir, Señor, simplemente una oración cortita y sencilla. Señor, ayúdame. Ayúdame. Y ahí Dios manifiesta su poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Su infinito poder se manifiesta en nuestras vidas para que podamos seguir avanzando en este camino, para que podamos seguir soportando y para que podamos seguir pasando por las luchas y por las pruebas que nos toca vivir. Eso es creer, hermanos. Cuando pensamos en creer, tenemos que tener en cuenta esas características. ¿Estamos creyendo de esa manera? A veces decimos, oramos y la respuesta no viene. Pero ¿estamos creyendo que Dios todo lo puede? ¿Estamos creyendo que tenemos que ser obedientes y que en la obediencia Dios envía su bendición? ¿Estamos creyendo que tenemos que seguir insistiendo? ¿O te has dado por vencido en alguna área de tu vida? ¿Estamos creyendo que es Dios el que anhela y desea lo mejor para nosotros? ¿Que es Él el que abre las puertas? ¿O tenemos la confianza en cualquier otra cosa? Que Dios nos ayude a tener esa fe que abre las puertas, esa fe que cuando nosotros, que nos ayuda a creer también es acción. Creer es acción, es decir, actuar, marchar. ¿Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel cuando estaba frente al Mar Rojo? El pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo. Pero si no marchaban, el mar no se abría. Fue hasta que marcharon que el mar se abrió. Y eso fue un acto de fe.
Eso fue un acto de fe del pueblo de Dios. Y así tenemos que vivir nosotros nuestra fe. Tenemos que marchar en fe. Tenemos que movernos en fe. Tenemos que confiar que Dios anhela lo mejor para nuestras vidas. Pero también tenemos que saber que Él es el que se encarga de abrir las puertas. Él es el que se ocupa y se preocupa de nosotros, ¿sí? Creer es saber que Él siempre está presente. Creer es saber que Él nunca llega tarde. Creer es saber que Él nunca llega tarde, ¿sí? ¿Se acuerdan las hermanas de Lázaro? Le dijeron, Señor, si hubieses estado acá, Lázaro no hubiese muerto. El Señor llegó 4 días después, ¿sí? Pero Él llegó y Lázaro resucitó. Dios nunca llega tarde, pero cuando Dios llega, Él manifiesta su poder. Dios nunca llega tarde, pero cuando Dios llega, cuando Dios se hace presente a tu vida, Él manifiesta su poder. Y su poder es infinito. Y cuando Él manifiesta su poder, la bendición llega. La petición es contestada. La oración recibe su respuesta. Porque cuando Él llega, Él manifiesta su poder. Él llega para hacerse presente y junto con su presencia, su poder y su gloria también se hace presente en tu vida. Su poder y su gloria se hace presente en tu vida. Ahora, ¿cómo hacemos para creer? ¿Sí? Si sabemos que eso es creer, ¿cómo hacemos para creer en este Dios todopoderoso? En primer lugar, tenemos que doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si nosotros no modificamos nuestra voluntad, si nosotros no tenemos un cambio de voluntad, si nosotros no seguimos insistiendo con nuestras formas, con nuestros métodos, con nuestras maneras de hacer las cosas, estamos en desobediencia y Dios nunca, y no estamos manifestando fe. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra fe crezca? Es haciendo la voluntad de Dios, viviendo bajo su voluntad en obediencia. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad y dejamos de hacer la voluntad y comenzamos a hacer la voluntad de Dios, ahí comenzamos a crecer en fe. Ahí nuestra fe comienza a funcionar, ¿sí? Es someter mi voluntad a la voluntad de Dios, ¿sí? Tener una mentalidad en la cual mi mente decida cambiar. Que mi mente piense en que a partir de ahora voy a vivir por fe y me voy a mover por fe. A partir de ahora mi mente cambia y yo comienzo a marchar. Yo comienzo a avanzar. Yo comienzo a andar en fe. Cuando mi voluntad la someto a la voluntad de Dios, cuando cambio mi manera de pensar y comienzo a marchar, ¿sí? Y quito todo obstáculo, dejo de pensar en todas las cosas que a veces pensamos, bueno, pero yo no puedo, esto que tengo que hacer, no tengo la capacidad. Por fe avancemos, por fe marchemos, por fe pensemos en que Dios va delante nuestro y Él lo va a hacer. Cuando nosotros comenzamos a marchar, cuando nosotros agarramos nuestra voluntad y la sometemos a la voluntad de Dios, eso es crecer en fe. Eso hace que nuestra fe vaya creciendo cada día más. Crecer también es poder conocer al Señor íntimamente. Es decir, cuando pasamos tiempo en intimidad con el Señor, hacemos que nuestra fe aumente. Cuando oramos, cuando clamamos, cuando tenemos esos tiempos de oración con el Señor, hacemos que nuestra fe aumente. Hacemos que nuestra fe crezca. Cuando leemos la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si queremos hacer crecer nuestra fe, dediquemos tiempo a leer la palabra de Dios. Dediquemos tiempo a la oración, ¿sí? Escuchábamos los hermosos testimonios de los hermanos que habían ido a orar a la casa de gobierno, de cómo Dios nos está llamando a orar, cómo Dios nos está llamando a hacer vigilia, cómo Dios nos está llamando al ayuno este año, cómo Dios nos está amonestando en esas áreas. Es porque Dios quiere que podamos crecer en nuestra fe. Como hijos de Dios podamos crecer en nuestra fe. Y la única manera que podamos crecer en nuestra fe es doblegando nuestra voluntad a la voluntad de Dios, teniendo un pensamiento que Dios quiere, que es el de que marchemos y que avancemos y que dediquemos tiempo a estar con el Señor, en oración, en nuestro hogar, junto con los hermanos acá en la iglesia,
batallando, orando, clamando, leyendo la palabra de Dios. Y entonces de esa manera podemos crecer en el Señor, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los resultados? ¿Sí? Si nosotros crecemos en el Señor, en fe, si nosotros marchamos en fe y andamos en fe, ¿cuáles serán los resultados de nuestra vida en el Señor? ¿Sí? Tendremos un respaldo y una vida sobrenatural, porque si nosotros crecemos en fe y manifestamos fe, lo sobrenatural de Dios y el poder de Dios va a venir a tu vida. Vas a vivir una vida sobrenatural. Pero no solo eso, los que crecen en fe, Jesús dijo, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si crecemos en fe, haremos la obra del Señor, y aún mayores, es decir, lo sobrenatural va a estar en tu vida, ¿sí? Y vivir en fe y en obediencia, honrar a Dios viviendo en fe y en obediencia, Dios va a honrar tu vida. Dios va a honrar tu vida, Dios va a respaldar tu vida, Dios va a estar contigo en lo que emprendas, Él va a estar poderosamente en tu vida, ¿sí? Tenemos que tener en estos tiempos la fe de Elías. ¿Se acuerda la historia? Tenemos que tener la fe de Elías. Elías estaba frente a los Baales y los desafió y les dijo, bueno, a ver, el Dios que responda por fuego será el Dios verdadero. Había que tener fe para decir eso, ¿no? Había que tener mucha fe. Pero Elías tenía fe en Dios y Dios respondió por fuego. Y dice que quemó el holocausto y dice que puso los animales, puso la leña y mojó con agua la leña. Y Dios respondió con fuego a la fe de Elías. Quemó el holocausto y aún quemó el agua. Mire si tenía fe Elías. Tenemos que tener esa clase de fe. Pero no solo la fe de Elías. Tenemos que creer en estos tiempos. Tenemos que creer que Dios es Dios. Aún responda con fuego o aún no responda con fuego. Si Él no decide no responder con fuego, Él sigue siendo Dios. Y eso es lo que tenemos que creer. Si Él responde con fuego, es Dios. Y si no responde con fuego, aún así y todo, Él sigue siendo Dios. Y seguimos creyendo en Él. Y seguimos confiando en Él. En ese Dios es el Dios que creemos. Ese es el Dios que confiamos. Ese es el Dios que quiere cosas mejores para su pueblo. Anhela cosas mejores y lugares celestiales para cada uno de nosotros. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra esperanza. ¿Sí? Y ahora, para concluir, le quería decir cuál es el significado de creer. El diccionario dice que creer es seguirlo. El significado dice que creer es obedecerle. El diccionario dice que creer es cumplir con su palabra para hacer su voluntad. Es demostrarlo con hechos, acciones. Es permanecer en Él. Y es vivir para Él. Eso es tener fe. Eso es tener fe, ¿sí? Y el versículo 24, ¿sí? El versículo 24, Jesús le había dicho, ¿a quién le había dicho? Si puedes creer que el que cree todo le es posible. Le había dicho al padre cuyo hijo era mudo y tenía un espíritu inmundo que lo perturbaba y quería matarlo, ¿no? Entonces Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible, ¿sí? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad, ¿sí? Que en esta mañana podamos decirle al Señor, creo, Señor, creemos, pero ayúdanos en nuestra incredulidad. Si en algo no estamos creyendo completamente en Dios, que el Señor en esta mañana pueda ayudarnos. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a estar orando al Señor. Vamos a estar clamando al Señor. Vamos a darle gracias porque el Señor nos ha hablado a nuestras vidas. Porque el Señor nos ha mostrado qué es creer, cómo debemos hacer para poder aumentar nuestra fe. Pero también queremos pedirle al Señor que nos ayude
en nuestra incredulidad. Si hay algún vestigio de incredulidad, que en esta mañana pueda desaparecer para que la mano poderosa de Dios pueda obrar en nuestras vidas, para que la mano poderosa de Dios pueda alcanzar la respuesta que estamos necesitando, para que la mano poderosa de Dios pueda alcanzar tu imposible en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque para ti no hay nada imposible. Gracias por ayudarnos a creer. Gracias porque nos salvaste. Gracias porque nos amas con amor eterno, con amor infinito. Pero no solo que nos amas, Señor, sino que tienes cosas mejores para nuestras vidas. Nos aguarda un futuro glorioso, Padre. Nos aguarda como tu pueblo un futuro precioso, Señor, en tu presencia, en la eternidad contigo. Nos aguardan moradas en el reino de los cielos, Padre. Pero queremos pedirte en esta mañana, en el nombre de Jesús, que ayudes a nuestra incredulidad, Padre. Que nos dé fe, que nos des esa fe, Padre. Esa fe que mueve montañas, Señor. Esa fe que alcanza los imposibles, Padre. Esa fe que alcanza los imposibles, Señor. En esta mañana depositamos en tus pies todos nuestros imposibles, Padre. Sabiendo, creyendo y declarando que tú los harás posibles, Señor. Todos nuestros imposibles, Padre, los depositamos en tus pies, Señor. Todos nuestros imposibles, Padre, los dejamos en tus manos, sabiendo que tú vas a obrar, Señor. Sabiendo que nuestra vida no va a ser la misma, Padre. Sabiendo que tú vas a hacer prodigios, milagros y maravillas en medio de tu pueblo, Dios mío. Porque tu poder no ha menguado, tu poder no ha menguado, tu poder sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso queremos darte gracias, Señor. Por eso queremos darte toda la gloria. Por eso queremos exaltarte en esta mañana. Por eso venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Dios mío, a entregarte nuestros imposibles, sabiendo, creyendo y declarando que tú hoy lo haces posible, Señor. Tú hoy lo haces posible. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.